Y en el caso de los proverbios, vamos a estar viendo la frase no es bueno. Y cuando hablamos de no es bueno en los proverbios, específicamente este día en el Proverbios 25 que vamos a leer Proverbios 25, 27, específicamente nosotros podemos darnos cuenta que en el contexto el proverbio comienza hablando el rey el rey y también es mencionado Dios entregando este proverbio. De manera que podemos entender y podemos llegar a la conclusión fácilmente de que cuando se refiere a no es bueno, es algo preceptivo, no es opcional, aunque lo vemos los proverbios como consejos, podemos entender también que había sido entregado estos proverbios para que la vida en Israel fuese mejor, para que la convivencia entre el pueblo fuese mejor. Así que cuando vemos no es bueno en este pasaje, sabemos que se está refiriendo a un consejo, pero es más un precepto, algo que debemos de obedecer, algo que debemos de no procurar. Y quiero que veamos un poco, que ese día el tema es el egoísmo. Quiero que nosotros definamos lo que es egoísmo. Y podemos entender el egoísmo como el interés personal centrado en uno mismo, sin el debido cuidado de las necesidades de otros. Y creo que todos entendemos esta parte del egoísmo, y el egoísmo esencialmente es velar más por mi propio interés. Por lo general, por naturaleza, nosotros somos egoístas. Por lo general solo procuramos nuestro beneficio. Olvidamos a los demás, y aunque aparentemente sabemos ocultar como adultos el egoísmo, muchas de las acciones que realizamos son realmente egoístas, porque por naturaleza y sin Cristo no tenemos más opción que ser egoístas. Pero las Escrituras tratan el egoísmo como un aspecto del pecado e instruye a los creyentes a cuidar a los otros también como a nosotros mismos. La palabra de Dios nos habla, nos enseña, nos instruye que debemos de procurar los intereses de los demás como nuestros propios intereses y que debemos de amar a los demás como a nosotros mismos. Debemos de entonces obedecer la palabra de Dios cuando nos dice que debemos procurar los intereses de los demás. Y como les comentaba, por naturaleza todos nosotros somos egoístas y nosotros lo podemos notar desde que nacemos. Cuando un bebé viene al mundo, sabemos de que el pequeño, y es fácil identificar de que es egoísta. ¿Por qué? Porque él solo piensa en él mismo, en comer, en alimentarse y satisfacer sus propias necesidades. Entonces desde pequeños nosotros podemos ver a un bebé que es una persona que procura sus propias necesidades y satisfacerlas, y que se le preste atención. Cuando va creciendo nosotros podemos ver a nuestros hijos, los niños y las niñas buscan jugar constantemente o tener su tiempo, jugar con sus juguetes, y nos damos cuenta que es una lucha enseñarles a compartir. El hecho que puedan prestar su juguete muchas veces es difícil. Cuando son hijos únicos o solos y pasan poco tiempo en comunión con otros niños, eso se acrecienta más. Es decir, vemos ese egoísmo en los niños, o los niños incluso cuando están jugando. En el amor de sus padres, ellos procuran que solo sea hacia ellos, y la atención de los padres todo el día tiene que ser hacia ellos. Y andan todo el día pensando, bueno, tienen que atenderme. Es algo natural en el ser humano. A medida que vamos creciendo, creo que también nos damos cuenta que los adolescentes, si podemos ver y nos damos cuenta, es fácil caracterizar muchas veces que el adolescente solo busca sus propios intereses y que el adolescente vive en su mundo, decimos. Y cuando hablamos del adolescente, muchos piensan, bueno, es que en la adolescencia uno vive en su mundo. Esa frase refleja el egoísmo que muchas veces caracteriza a los adolescentes, porque están pensando en ellos mismos. De igual manera, nosotros como adultos, como les comentaba, lo disfrazamos de una mejor manera tal vez, pero los adultos también somos muy egoístas. Y la Biblia nos muestra claramente que el egoísmo es propio de aquellos que no tienen a Cristo. Y aunque nosotros como adultos podemos disfrazar el egoísmo, no somos en nada mejores que nuestros hijos, que los adolescentes, que los niños. Al final somos seres sin Cristo, pecadores y egoístas. Y vemos esta característica en las personas, en los que no tienen a Cristo. Y quiero que leamos Proverbios 18:1. El hombre esquivo anda en pos de sus caprichos y se encoleriza contra todo buen consejo. Y es que el hombre, dice, esquivo, es egoísta. ¿Por qué anda en pos de qué?
de sus caprichos. Y cuando se le dice un consejo, y ese consejo tal vez va en contra de sus intereses, se enoja, se encoleriza, dice. Porque ese buen consejo probablemente lo va a llevar a no buscar su propio interés. Pero también vemos en Romanos 2:8, que dice de la siguiente manera: Pero ira y enojo a los que, por egoísmo, desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Pero ira y enojo, dice, a los que por egoísmo, es decir, están velando por sus propios intereses, desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Vemos aquí claramente en estos dos pasajes, vamos a leer tres más, que nos hablan de que el egoísmo es propio de aquellas personas que están sin Cristo. Pero también nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que luchar en contra de nuestros deseos, en contra de nuestro egoísmo. Pero quiero que leamos Efesios 2:3 también. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y es que en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, nosotros también vivíamos tras esos deseos de la carne. Y esos deseos solo nos llevaban a satisfacer nuestras propias necesidades. Y nuestras decisiones sin Cristo nos llevaban a satisfacer nuestras propias necesidades, aunque pareciese ser, de que las estábamos tomando en beneficio de alguien más. Esto va a beneficiar también a usted, no, pero probablemente si analizamos correctamente, cuando sin Cristo nuestras decisiones son caracterizadas porque van enfocadas en ese egoísmo, en satisfacer nuestras propias necesidades. Sigue leyendo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Nosotros antes, dice, hacíamos la voluntad de ¿qué? De la carne y de nuestros pensamientos. Y así que podemos ver que sin Cristo las personas son egoístas, pero también es algo lo cual nosotros ahora en Cristo debemos de luchar constantemente. También podemos recordar en el caso de los jueces que hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, nos muestra el egoísmo que caracterizaba en esta época al pueblo de Israel. Era un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, es decir, cada quien era su propio rey. Ellos estaban velando por sus intereses y el egoísmo era algo que gobernaba en la época de los jueces, esa anarquía de buscar hacer y satisfacer lo que ellos querían. Leamos Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que parecía recto ante sus ojos. Así que por definición, hacer lo que bien les parece es egoísmo. Como acabamos de definir, el egoísmo es velar por nuestros propios intereses, por encima de los demás, y poco nos preocupa los intereses de otro. Y eso es propio, lo básico en el egoísmo. Pero también Pablo menciona que en estos últimos días en los que nosotros vivimos, debemos de guardarnos, cuidarnos, porque serán momentos difíciles. ¿Por qué? Porque la gente será egoísta. Veremos más acrecentada tal vez el egoísmo en las personas. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 3:1 y 2? Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes. Vemos aquí que esos tiempos serán difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué los tiempos hoy en día va a ser difícil? Por el egoísmo. Y eso muchas veces es lo que nos impide relacionarnos. El egoísmo muchas veces entorpece el servicio. Porque somos egoístas, muchas veces no queremos servir. Porque somos egoístas, muchas veces no queremos ir a convivir en comunión con los demás hermanos o partes del cuerpo. Lo podemos ver en el hogar. Muchas veces los hermanos se pelean o la familia se pelea por egoísmo, porque buscan su propio interés. Y en esos tiempos difíciles, dice, serán difíciles, mejor dicho, esos tiempos. ¿Por qué? Porque hay personas que serán egoístas. Y entre muchos más, es decir, lo que está diciendo, personas que son constantemente buscando sus propios deseos, pecaminosos, son egoístas. Entonces podemos notar que el egoísmo esencialmente es un interés centrado en uno mismo, en mi persona, en lo que yo quiero, en lo que yo busco. Podemos saber, y de alguna manera nosotros podemos ver, o cómo podemos rápidamente, cómo puedo identificarme si estoy siendo o estoy pecando de egoísta.
Y tal vez una pregunta esencial o para poder evaluarnos a nosotros mismos, si estamos siendo egoístas, podríamos preguntarnos, cuando alguien viene y me cuenta una noticia, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? Por ejemplo, cuando se va a dejar a un pequeño a su colegio y resulta ser que llega en ese y la madre está dejando al niño en el colegio o el padre está dejando al niño en el colegio y se le dice, fíjese que la maestra titular no va a estar estos próximos días por cuestiones de salud. Muchas veces se piensa, ¿y quién va a cuidar a mi hijo? Y uno no pensó probablemente, o quién va a estar a cargo de mi hijo, y no pensó cómo está la salud de la profesora titular, o cómo está esa mujer o ese hombre, o qué va a pasar con él, está bien de salud, necesita algo, sino que piensa primero cómo me afecta a mí esa decisión. Y podemos ver eso, por ejemplo, en cuestiones ministeriales, podríamos decir que alguien que sea encargado de llevar a cabo una reunión y debe de organizar el evento, ¿verdad? Viene una persona y una hora antes le dice, mira, fíjate que tuve un contratiempo con mi familia, no voy a poder llegar. Por lo general se piensa, híjole, ¿y quién va a traer lo que esa persona iba a traer? Y no se piensa que necesita algo, podemos ayudarle en algo, necesita algo, sino que muchas veces se piensa la vacante o la carencia que la persona está dejando porque nos afecta a nosotros. Y así en diferentes áreas de nuestra vida podríamos preguntarnos, ¿la noticia que estoy recibiendo me afecta a mí o no me afecta? ¿O cómo me afecta a mí? Puede ser de que un hombre llegue a su hogar y le diga a su esposa, fíjate que acabo de conseguir un ascenso, me acaban de dar un nuevo trabajo, voy a ganar más. Y la mujer podría preguntarse, híjole, entonces vas a pasar menos tiempo con nosotros. Perdón la expresión, vas a pasar menos tiempo con nosotros. La mujer pensó en el tiempo que ella necesitaba con su esposo y el tiempo que su esposo necesita darle a su hijo, pero no pensó en el bienestar, si la noticia le alegraba a él o no. Y así son varios ejemplos en los que podemos ir pensando, como si somos o estamos pecando de egoístas, pero realmente es algo, una área muy fuerte en nuestra carne que debemos de aprender a identificar y sobre todo a evitar para poder agradar a Dios. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar y podemos leer nuestro primer no es bueno, que es lo que vemos en Proverbios 25-27, que nos muestra lo contrario o lo que se necesita para evitar ser egoístas. ¿Qué dice Proverbios 25-27? No es bueno comer mucha miel, ni escudriñar uno su propia gloria, es gloria. Este texto nos está hablando de la humildad, de que debemos de procurar la humildad. No es bueno comer mucha miel. No es bueno que busquemos nuestra propia gloria, es decir, no busquemos nuestros propios intereses. Lo que está diciendo es que debemos de procurar la humildad, mantenernos humildes. Entonces es importante que nosotros abordemos un poco y quiero que hagamos o toquemos un tema importante para evitar caer o cómo podemos hacer para evitar caer en ese pecado del egoísmo, y es hablar un poco de la humildad. Que hablemos acerca de la humildad y quiero que veamos ciertos ejemplos bíblicos que es importante para usted y para mí, para poder entender un poco la humildad e ir aceptando o formando ese concepto de humildad en esta noche para nosotros. Y quiero que leamos 1 Corintios 1 del 26 en adelante. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios, pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Es que buscar su propia gloria realmente no es gloria. Pero veamos este pasaje, veamos 1 Corintios 1:26 dice. Lo que nos está hablando es que debemos de reconocer que nuestra salvación solo puede provenir de Dios. No hay nada que nosotros tengamos que nos lleve a creer
que somos buenos. Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado, es decir, no nos escogió por ser especiales. No podemos ser arrogantes hacia con los demás. No debemos de ver a mi hermano como superior o con arrogancia o de manera despectiva, porque lo que está diciendo, Dios escogió, podríamos decir o parafrasear, aquello que no tenía valor. Nos escogió a nosotros. Somos vil y menospreciados, éramos viles y menospreciados. Nadie nos quería, nadie daba o podía dar nada por nosotros, pero Dios escogió, nos escogió de entre el mundo, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Y es para que no seamos arrogantes, es para que no nos jactemos ante los demás. Y a eso no, por eso nos escogió Dios de entre lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería. De entre eso Dios nos ha escogido a nosotros. Entonces debemos de entender de que nuestra salvación no es por nuestros propios méritos. No es porque nos hayamos esforzado, pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías. Lo que está diciendo es que debemos de entender correctamente lo que somos en Cristo Jesús. Eso es parte esencial de la humildad. Poder entender mi posición de manera correcta delante de Dios. Dice el texto, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor. Si de algo nos vamos a gloriar es en Cristo, porque Él nos los dio. Él nos ha dado la salvación, Él nos ha dado redención, santificación, justificación, nos ha dado sabiduría, pero no es porque nosotros en sí mismos, en nosotros mismos, mejor dicho, somos personas que hemos ganado el derecho para recibir esa salvación. Así que, ¿cómo nos vamos a jactar? ¿O cómo voy a actuar con jactancia ante los demás? ¿Cómo voy a jactarme yo delante de Dios? Si al final todo viene de Él, todo proviene de Él. Pero quiero que leamos también 1 Corintios 4, del 6 en adelante. Pero estas cosas, hermanos, las he aplicado en figuras a mí y a Apolos, por causa de vosotros, para que en nosotros aprendáis lo de no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Para que, dice, ninguno se vuelva arrogante, el uno contra el otro. No debemos, o mejor dicho, debemos procurar mantenernos en humildad. No debo yo de creerme mayor que el otro, no debo de ser arrogante. Pero el versículo 7 nos contesta. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Cómo yo puedo mantenerme a raya, digamos, enfrente de mi hermano? ¿Cómo no ser arrogante y irme en contra de mi hermano y creerme mayor que mi hermano? Preguntémonos, lo que yo tengo es porque yo puedo tenerlo, porque yo por méritos lo logré. ¿O qué me distingue de mi hermano? Delante de Dios, ¿qué me distingue? ¿Yo soy más especial? ¿Soy distinto? ¿Soy mayor? ¿Hice algún mérito? ¿Qué me distingue de lo demás? Y si hay algo que me distingue, ¿eso algo que me distingue lo tengo por mi propio mérito o es Dios quien me lo dio? Es lo que está diciendo. Y si es cierto que lo recibimos, ¿de qué nos jactamos? Si al final lo hemos recibido de parte de Dios. No en nosotros mismos lo hemos logrado. Pablo pregunta qué nos distingue de los demás. Y con sus preguntas él está afirmando que todo lo que tenemos es porque Dios así lo quiere, es porque Dios nos los ha entregado. Y usted puede preguntarse por cada una de las cosas que usted tiene. Realmente Dios quiere que usted las tenga. Dios así ha querido. Si es bueno para la oratoria, si es bueno, si usted se compara con alguien en el ministerio, bueno, yo veo que yo me esfuerzo más y esta persona sirve menos, al final no debe de compararse con su hermano en su servicio, debe de compararse directamente con Dios. ¿Qué tan excelentemente puedo hacer mi servicio delante de Dios? ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo hacer? Pero muchas veces la arrogancia, la altivez, la falta de humildad me lleva a compararme con los demás. Siempre vamos a encontrar personas que probablemente estén menos comprometidas que nosotros. De igual manera vamos a encontrar personas que están más comprometidas con nosotros. Pero vamos a buscar por arrogancia compararnos con aquellos que probablemente consideramos inferiores a nosotros. Pero esa es arrogancia. Tanto ver a los demás
y ver la superioridad en otros como creerme superior a otros o creerme inferior a otros es parte de la arrogancia. Eso, por definición, no es humildad. Debemos de preguntarnos, lo que tenemos, ¿lo tenemos por nuestros propios méritos? Y es que la palabra de Dios nos está diciendo de que nada de lo que nosotros tenemos es por nuestro propio mérito. Pero quiero que leamos también Santiago 4, del 13 en adelante. Vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo de mañana. ¿Qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe, pues, hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Este pasaje nos muestra que no debemos de jactarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras ideas. No pensemos que tenemos lo que tenemos, como ya mencionamos, por nosotros mismos. Lo que nos muestra es que nuestras vidas deben de depender de la soberanía, de la providencia de Dios. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, es decir, están confiando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir de aquí a allá. En su arrogancia, en su jactancia, creen que pueden lograr cualquier objetivo que ellos se pongan delante de ellos. Pero también, por definición, eso es arrogancia, al contrario a la humildad. Lo que está diciendo es que debemos de depender totalmente de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, de que Él obra como Él quiere, Él da a quien Él quiere, quita a quien Él quiere, así que nuestra vida debe de estar totalmente sumisa y dependiendo de Dios. Si hay algo muy difícil en la carne del ser humano es tener dependencia de algo más. Por lo general se busca esa independencia, tener ese estado de seguridad, tener alguna cantidad en el banco. Buscamos seguridad para no tener que depender de nadie. No nos gusta la idea de poder depender de alguien más, sino que creernos autosuficientes, tener un soporte, no tener que andar mendigando nada, sino que queremos estar tranquilos, confiados en nosotros mismos. Pero al final debemos de entender que esa arrogancia es totalmente opuesta a la humildad. Debemos de depender de Dios. Lo que dice el texto es que la providencia de Dios es la que nosotros debemos de descansar, debemos de confiar, de que no nos jactemos, no creamos que podemos lograr lo que nosotros queremos por nosotros mismos. Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece. Al final, si nos damos cuenta, un zancudo puede llevarnos a la muerte. Lo que está diciendo aquí, debemos de depender absolutamente de Dios. Un concepto necesario dentro de la humildad. La humildad me va a llevar a depender de Dios. Y al depender de Dios, yo voy a entender que yo también debo de depender de las demás partes del cuerpo de Cristo. Que voy a necesitar a mis hermanos en el cuerpo de Cristo. Pero para eso es necesario esa humildad y no ser egoísta. De igual manera, yo voy a entender que mi hermano necesita de mí, de que yo vele y cuide de él. Pero mi arrogancia, mi altivez, si soy egoísta, al ver la necesidad de mi hermano, como yo no quiero afectar mi bolsillo, yo no quiero afectar mis recursos, yo no me quiero ver afectado a mí, lo dejo ahí, a él solo, en sus necesidades, no queriendo ayudar. Pero aquí debemos de entender que no es que debemos de depender de la providencia de Dios. Quiero que también leamos Colosenses 3:12 en adelante. Por tanto, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Ese texto comienza diciendo, por tanto, vestíos. Lo que dice es algo que es una prenda que debe de colocarse una persona. Está hablando de que nosotros debemos de estar todo el tiempo vestidos. ¿De qué? Como escogidos de Dios, santos, amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, y dice, de humildad. La humildad es una característica del cristiano.
La humildad nos va a llevar a no ser egoístas. Dice que debemos de vestirnos de humildad todo el tiempo, de mansedumbre, de longanimidad, es decir, ser pacientes, soportando, dispuestos a perdonar, dice, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Pero el egoísmo nos va a llevar a no perdonar a mi hermano. El egoísmo, el buscar mi propio interés, me va a llevar a cerrar mi corazón para con mi hermano. No lo voy a querer perdonar porque no voy a estar dispuesto a perdonar la falta que él cometió. ¿Cómo es posible que la haya cometido? ¿Cómo es posible que me haya ofendido de esa manera? ¿Acaso no se da cuenta? Yo merezco que él me dé un perdón por lo menos por lo que hizo. Pero nos olvidamos, aquí lo que nos está diciendo, que debemos de vestirnos de humildad todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo debemos de procurar vestirnos como escogidos de Dios. Debemos de ser personas que debemos de actuar con humildad, con mansedumbre y longanimidad para con los demás, soportándonos los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó, debemos de perdonar a los demás. Parte importante de la humildad es que yo debo de estar dispuesto todo el tiempo a perdonar a mi hermano. Aquí no hay una condición que me está diciendo, si tu hermano hace algo, no hay una condicionante para que yo perdone a mi hermano. Porque Dios nos perdonó, Dios nos escogió. Ya leímos que Dios nos escogió, de lo vil, de lo menospreciado. Dios nos escogió sin que nosotros hubiésemos hecho algo y nos perdonó sin haber hecho nada. Entonces, ¿cómo yo me voy a jactar? ¿Cómo yo voy a ser arrogante y no voy a perdonar a mi hermano negándole ese perdón? Eso es arrogancia, opuesto totalmente a la humildad. Aquí dice que yo debo de perdonar a mi hermano todo el tiempo, así como Cristo me perdonó a mí. Y notemos que la palabra soportar, que ocupa aquí, es una palabra que nos lleva a entender de que debemos de soportar con sufrimiento a mi hermano. Es lo mismo que Jesús, la palabra que Jesús utilizó, ¿hasta cuándo voy a soportar? O generación de víboras, generación perversa. Es decir, Jesús estaba soportando a esa generación con sufrimiento. Lo que está hablando es aquí que yo debo de estar dispuesto a soportar a mi hermano con sufrimiento. Va a cometer errores, va a fallar, así como yo fallo, así como yo cometo errores, así como ofendo a Dios, esa persona va a ofender a Dios, me va a ofender a mí, pero la palabra de Dios me dice que yo debo de soportar a mi hermano y perdonar. Pero para perdonar, de lo que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, parte importante es de la humildad. Sin esa humildad, hermanos, vamos a buscar nuestro propio interés constantemente, vamos a buscar lo que nos beneficia a nosotros. ¿Cómo puedo sacar el mejor provecho de esta circunstancia? Es lo que nos va a llevar a buscar el egoísmo. Y obviamente en el texto no nos va a llevar a perdonar, nos va a llevar a negar ese perdón para con mi hermano. Y es que relacionarse con los demás debe de ser en miras a Cristo y en el Evangelio. Así como Cristo nos perdonó, así nosotros debemos de vestirnos de esa humildad, debemos de perdonar a los demás. Es imposible sin la humildad. Pero quiero que leamos también Marcos 10, 42 en adelante. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Debemos de entender que la humildad nos va a llevar a nosotros a entender que es mayor servir a los demás que buscar ser servidos por los demás. Y es que hay mayor gloria en servir que buscar ser servidos. Esta paradoja el mundo no la logra entender. En el mundo este concepto es totalmente imposible. Y es ahí donde nosotros podemos ver que los conceptos de bondad que encontramos en la Biblia son totalmente opuestos a nuestros conceptos que vienen por nuestro pecado, por nuestra naturaleza. Nosotros buscamos y se cree que aquella persona, mientras más servidores tiene, tal vez más prestigio tiene más recursos, y al final es más digno de respeto, porque tiene más personas que se le sirve. Y es lo que el mundo enseña.
Las personas van escalando sus puestos de trabajo y van escalando y van queriéndose superar para no tener que depender de los demás, egoísmo, para tener más personas que les sirvan, egoísmo. ¿Por qué? Porque están buscando su propio interés. Algo totalmente opuesto, y vemos en la Biblia que parte importante de la humildad, según vemos este pasaje, es que debemos de procurar servir a los demás. Y es que cuando yo estoy sirviendo a alguien, o yo estoy sirviendo, ese siervo está buscando satisfacer los intereses de la persona a la que está sirviendo, no sus propios intereses. Es ahí la importancia de pertenecer a un ministerio. Aquellas personas que no pertenecen a ministerios debe de analizarse, y es probablemente porque hay un alto egoísmo en su corazón, porque no quiere servir a los demás, no busca el servicio. En un ministerio es propicio para luchar en contra del egoísmo, porque yo debo de preocuparme por mi hermano, yo debo de venir y velar por mi hermano, yo debo de velar por los intereses de los demás, por satisfacer a los demás. Y lo que dice aquí la Biblia, aquel que quiera ser grande, que quiera ser mayor, entonces que sirva. Cristo mismo vemos que no vino para ser servido, sino para servir. Claro ejemplo vemos de humildad en Jesús. Así que es importante que procuremos servir a los demás. Esta actitud nos llevará a ser humildes, a no ser egoístas. Y por último, en estos ejemplos de humildad, quiero que veamos Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y es que no hagamos nada por egoísmo, dice. Que no hagamos nada por vanagloria. Que nuestras acciones no sean, es decir, que no seamos con un doble ánimo al actuar con mi hermano. Lo voy a hacer para ver si más adelante puedo obtener algo por él. Y analizamos, voy a hacerle un favor a él porque probablemente él pueda devolverme el favor por la posición en la que él está o ella está. No hagamos nada por ese egoísmo, no hagamos nada y analicemos nuestro corazón. Y ahí es algo muy importante, porque muchas veces ese egoísmo lo sabemos ocultar tanto que nosotros en nuestro corazón somos los únicos capaces de poder ver a través de la palabra que estamos siendo egoístas. Así que yo no debo de actuar para con mi hermano, no debo de accionar para con mi hermano con ese egoísmo o buscando una vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante. ¿Cómo? No está diciendo que yo lo vea y lo considere más importante, sino cómo, porque quiero que entendamos que la humildad, un concepto, ya lo vamos a definir, es tener clara mi posición delante de Dios. Pero yo debo de actuar viendo a mi hermano como superior, no buscando cada quien su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Debo de procurar satisfacer o buscar los intereses de los demás como mis propios intereses. Así como yo busco satisfacer mis propios intereses, así de igual de importante yo debo de procurar los intereses de mi hermano. Entonces la humildad hará que se considere a los demás como superiores, buscando sus propios intereses. Y es que nuestro egoísmo no nos permite entender esto. Nuestra propia justicia nos lleva a buscar en los demás que se nos trate como nosotros lo tratamos a él. Nuestra propia justicia nos lleva a ser egoístas. Nuestra justicia porque nos lleva a pensar en esa persona. Bueno, esa persona no merece que lo perdone por cómo actúa. ¿Cómo lo voy a perdonar si no deja de ofenderme? ¿Cómo voy a buscar sus intereses, la propia justicia, si cómo él vive, cómo él es? ¿Cómo voy a preocupar si ni siquiera viene a servir? ¿Cómo le voy a...? No le llame, es que ni siquiera viene a servir. ¿Por qué hay que llamarlo? ¿O cómo es posible que esa persona esté ahí sirviendo? Y es que uno en su propia la justicia personal que está en nuestra carne nos lleva a ser egoístas. Porque nos lleva a buscar qué es correcto, qué no es correcto, cuando solo le pertenece a Dios. Así que debemos de ser personas que buscamos y velamos por los intereses de los demás, pero el egoísmo nos va a llevar a no buscar los intereses de los demás. Así que podemos decir que humildad es aquella actitud que me lleva a reconocer mi posición en Dios y como su hijo de una manera correcta,
La humildad me va a llevar a mí a reconocerme, a verme, a ubicarme a mí de manera correcta delante de Dios, como hijo de Dios, viendo a los demás como superiores, sirviendo a los demás. También la humildad me lleva a gozarme en ese servicio a los demás, a gozarme, a sentir satisfacción en Cristo de que estoy sirviendo, cumpliendo, obedeciendo a Dios en mi servicio hacia los demás. También la humildad va a llevar nos va a llevar a velar por los intereses de los demás antes que los míos. Y la humildad también me va a llevar a reconocer mi total dependencia de Dios. No en mi arrogancia, no en mis capacidades, no en lo que yo pueda hacer, sino me va a llevar a depender totalmente de Dios. Y que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. La humildad me va a llevar a entender que lo que tengo es porque Dios me lo dio. Y esto nos va a llevar a evitar que actuemos con egoísmo. Y quiero que veamos y sigamos leyendo Filipenses 2, del 5 al 8, y veamos el ejemplo de Jesús. En Cristo Jesús nosotros realmente, porque debemos de preguntarnos ahora, entonces, ¿cómo yo puedo vivir en humildad? ¿Cómo puedo procurar vivir en humildad para no ser egoísta en mi vida cristiana? Quiero que veamos Filipenses 2 del 5 en adelante. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él se despojó. Pero notemos y veamos el énfasis, que siendo en forma de Dios, teniendo la gloria, siendo glorioso, no dejó de ser glorioso, pero veamos que Él se humilló. ¿Cuál fue la humillación? Tomar forma de siervo. Venir a ser semejante a nosotros. Tomar en la cruz nuestra posición. Nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos el castigo eterno y lo seguimos mereciendo. Pero lo que evita que caiga sobre nosotros la ira es Cristo mismo en nosotros. Y vemos aquí que Jesús mismo, este ejemplo de humildad en Jesús, que no importó ser igual a Dios en gloria, como algo a que aferrarse, Él se despojó. Él veló por los intereses ahí claramente de los demás. Podemos ver esto, veamos a Cristo como hombre, lo que predicaba Pastor Sandoval la semana antepasada, que hablaba y viéramos el ejemplo de Jesús, puesto los ojos en Jesús. Vemos claramente aquí a un Jesús, hombre. Vemos aquí también, y vamos a ver un pasaje que muestra que Jesús dijo, bueno, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. No buscaba su propio interés, sino el interés de satisfacer al Padre. Quiero que leamos Mateo 26:39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sino lo que quieres tú. Él buscaba el interés del Padre. Cumplir la misión que el Padre le había dado y le había encomendado. Así que vemos a Jesús actuando no por egoísmo, sino con humildad, queriendo Él cumplir y satisfacer los deseos del Padre. Y Filipenses nos muestra a este Jesús muriendo en la cruz en favor nuestro, por obediencia al Padre. Y vemos aquí una humildad en dos vías, por así decirlo. ¿Por qué? Uno, su muerte en la cruz fue en beneficio de nuestro interés de salvación, de nosotros lograr salvación por medio de Cristo Jesús, pero también para hacerlo para gloria al Padre, para satisfacer los deseos del Padre. Vemos esa humildad que Él vivió procurando satisfacer los deseos del Padre, velando por los intereses del Padre. Y en ese caso también los intereses nuestros de salvación, de lograr salvación, de reconciliar, de ser reconciliados para con Dios. Porque nuestro pecado nos había separado totalmente. No teníamos comunicación con Dios. Así que Cristo, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso. Siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que tomó forma de hombre. Y los versículos 9 en adelante nos muestra cómo Cristo mismo fue exaltado como producto de su obediencia al Padre al humillarse. Veamos Filipenses 2 del 9 en adelante. Por lo cual Dios,
también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto mismo dice las Escrituras, que será real para nosotros. Si nosotros procuramos ser obedientes a la palabra, viviendo de manera humilde, humillándonos, siendo humildes, mejor dicho, también, siendo personas que procuramos la humildad, también vamos a ser exaltados en su debido tiempo, cuando Dios quiera, según la voluntad de Dios. Que dice Mateo 23:12. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces debemos de ser personas obedientes, debemos de procurar vivir siendo humildes todo el tiempo. Y es que los proverbios fueron dados al pueblo de Israel para que ellos aprendieran y tuvieran mayor convivencia. Incluso usted puede leer en Proverbios 25, los versículos 16 y 17, que vemos ahí que es un paralelismo con Proverbios 25-27, que ya lo vamos a leer una vez más. Vemos claramente ahí que los proverbios fueron dados para que se procurara una mayor convivencia para el pueblo de Israel. Así cada uno de ellos a nosotros nos muestran el carácter también de Dios, pero nos son dados para nosotros para que nuestra vida entre nosotros sea mejor. En Cristo Jesús claramente podemos cumplir esto, pero vemos que esto ha sido dado para nosotros para poder vivir acorde a lo que Dios quiere que vivamos. Y quiero que volvamos a leer Proverbios 25-27. No es bueno comer mucha miel, ni escudriñar uno su propia gloria. Es gloria. Es decir, buscar su propia gloria, eso no es gloria. Debemos de buscar satisfacer los deseos de Dios en primer lugar, y buscar vivir en humildad para no ser egoístas, para con nuestros hermanos. Y recordemos que los proverbios son preceptivos, debemos de procurar vivir en humildad. No es bueno, hermanos, que usted y yo vivamos buscando nuestra propia gloria, nuestros propios intereses todo el tiempo. No es bueno que nosotros solo velemos por nosotros mismos, por los beneficios de nuestra familia. Por egoísmo, por naturaleza pecaminosa, buscamos nuestros propios intereses. Pero debemos de entender que ya en Cristo Jesús hemos recibido perdón de pecados y podemos ser obedientes a la palabra y ser humildes. Debemos de ser obedientes a Cristo Jesús. La pregunta lógica entonces es, ¿cómo yo puedo obedecer? ¿Cómo puedo vestirme de humildad, como dice Colosenses, para perdonar a mi hermano, para vivir agradando a Dios y buscando los intereses de mi hermano? Pero también Filipenses nos contesta esta pregunta. Y creo que es claro y hemos entendido también que por cuanto Cristo murió en la cruz, es que nosotros ahora podemos ser fieles a Dios. Y Cristo en nosotros nos ha justificado para poder vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero Filipenses 2:13 nos contesta y nos dice de que Dios nos da todo lo necesario para poder vivir. Dios nos pone en nosotros tanto el querer como el hacer, que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Para que cumplamos sus propósitos. Para que seamos nosotros personas que procuremos complacer a nuestro Dios. Y parte importante es vivir en humildad. Es importante que entendamos que la humildad, procurar la humildad todo el tiempo, nos va a llevar a no ser personas egoístas, porque nos va a llevar a reconocer la humildad, mi condición delante de Dios de manera correcta, y en relación a mi hermano. No lo voy a ver superior, no lo voy a ver inferior, sino como superior a mí, y voy a velar por los intereses de mi hermano. Así que es importante que veamos y entendamos la humildad, que debemos de procurar vivir en humildad como hijos de Dios. La única manera es en Cristo Jesús. Esa humildad me va a llevar a mí a no ser egoísta con mi hermano. Pero ¿cómo podemos ver y cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Y quisiera concluir con 4 aplicaciones esta noche. Habiendo entendido que solamente en Cristo Jesús puedo ser humilde, ¿cómo puedo estimular el ser humildes? ¿Cómo yo puedo estimular día a día la humildad y ir en contra de mi egoísmo? Y Filipenses ya nos ha contestado, y quiero que leamos una vez más Filipenses 2, el 12, para poder también seguir viendo y escudriñando esta porción. Leamos Filipenses 2:12.
Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Lo que dice aquí es que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Debemos de procurar ocuparnos día a día y esforzándonos por nuestra salvación. Pero hemos dejado claro que solamente en Cristo esto es posible. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante que nosotros día a día estimulemos nuestra vida para procurar ser humildes. Y estas 4 aplicaciones podemos ver una de ellas en Romanos 12:15. Regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran. Y es que nuestro egoísmo nos llevará a no alegrarnos por el bienestar de los demás, de aquellos que nos rodean. Nos vamos a preguntar si eso que le benefició a él, me beneficia a mí. ¿Por qué debo de contentarme con él si al final no me beneficia a mí? El egoísmo me va a llevar a mí a centrarme en mí mismo. Pero la palabra de Dios nos dice, regocíjate con aquel que se regocija y lloren con aquellos que lloran. Muchas veces cuando alguien nos avisa de alguna enfermedad o alguna incapacidad, nos preguntamos cómo esto va a afectar nuestra vida, cómo esto va a afectar mi contorno o cómo me afecta a mí, antes de preguntarle al hermano de qué tiene necesidad. ¿Usted necesita de algo? Muchas veces solo se le ofrece, ok hermano, híjole, qué terrible lo que le está pasando, voy a orar por usted. En ese momento debe de preguntarle, ¿necesita algo? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Necesita usted que le acompañe? ¿Puedo llevarle algo? ¿Puedo ir a comprarle algo? ¿Necesita algo, hermano? Ahorita quiero actuar para su beneficio. Pero el egoísmo, la comodidad, me lleva a decirle a la persona, voy a orar por usted. Y esa oración solo realmente usted sabe si la va a hacer o no. Si no es que la hace en ese momento. Pero debemos de constantemente, como dice la palabra de Dios, regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. No olvidemos que en Cristo tenemos todo lo necesario para cumplir esto. Pero también, una vez más, si no lo vamos a leer, recordemos las palabras de Filipenses 2, 3 al 4, donde nos mostró que debemos de procurar poner los intereses de los demás antes que los nuestros. ¿Cómo podemos aplicar esto para nosotros hoy? Este pasaje no dice que no busquemos nuestros intereses, sino que velemos por los demás, por encima de los nuestros. Lo que nos está diciendo es que así como nosotros buscamos nuestros intereses, debemos de buscar los intereses de los demás. Por ejemplo, podemos procurar con un bebé recién llegado a una familia, ¿qué necesita? Llevar algo. En una enfermedad, visitar enfermos con una actitud alegre. Si hay necesidades financieras, procurar cubrir las necesidades financieras. Si hay necesidades básicas de alimento, de vestido, etc. Es una forma, creo que muy práctica para generar en nosotros una conciencia de las necesidades en los demás o de los que estos tienen, para no ser egoístas, sino que estimular la humildad. Pero también debemos de procurar pertenecer a un ministerio como una tercera aplicación. Algo importante es que usted y yo nos involucremos constantemente en un ministerio y procuremos servir a los demás. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es que dentro de los ministerios es un lugar perfecto donde usted y yo podemos practicar la humildad, estimular la humildad. Nos ponen una conciencia de que yo debo de servir a mi hermano. Y eso es muchas veces lo difícil de los ministerios. Y pasa algo muy paradójico acá. En los ministerios muchas veces se demanda atención, amor. Pero si nos analizamos, nosotros somos personas que muy poco nos preocupamos por los intereses de los demás. Incluso esa demanda de amor, si nos la analizamos bien, muchas veces viene y parte de nuestro egoísmo. Porque estoy preocupado por mis intereses y no por los de los demás. Así que esto nos lleva a emitir un juicio. Pero debemos de procurar servir y permanecer sirviendo en el cuerpo de Cristo, poniendo nuestros dones al servicio de los demás. Esto va a propiciar un ambiente para que yo sea estimulado en humildad, viendo los intereses de los demás, no solo buscando mis propios intereses, sino que sirviendo a nuestro hermano. En la actitud de servicio me lleva a mí a ser alguien que procura los intereses de los demás. Y una última para poder terminar es, debemos amarnos unos a otros. Claramente lo que hemos hablado de estas aplicaciones, si no hay amor en nosotros, primero para con Dios, va a ser imposible que haya amor para con mi hermano. Y si no hay amor para con mi hermano, es muy poco probable que yo busque los intereses de ellos. Por definición hemos hablado que egoísmo es un
una centralidad en mis propias ideas, en mis propios pensamientos y necesidades e intereses. Pero si no amamos a Dios primero y no amamos a nuestro hermano, es poco, pero muy poco probable que usted y yo velemos por las necesidades de mi hermano y actúe fácilmente en egoísmo, porque me voy a amar a mí mismo más y seré egoísta. Pero quiero que leamos Romanos 13, 8 y 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La única forma para poder amarnos entre nosotros, y Juan nos los dice, ya lo vamos a leer, es por cuanto Cristo nos amó a nosotros primero, es que nosotros podemos amarnos unos a otros. El amor en Cristo y para con mi hermano nos llevará a buscar el interés de mi hermano y no el mío, no el nuestro, no el personal, sino que el amor en Cristo Jesús me va a llevar a buscar los intereses de nuestro hermano, de aquel que nos rodea. Primera de Juan 4:9 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y el amor va a impedir, hermanos, que actuemos de manera egoísta. Cuando yo, y usted no va a dejar mentir, una madre es tanto el amor que tiene por su hijo que renuncia a todo por el bienestar de ¿quién? De ese hijo. El amor de esa madre impide que sea egoísta para con su hijo. De igual manera podemos ver que el amor en Cristo Jesús, el amor en Dios, por cuanto Dios me amó primero, yo puedo amar a mi hermano, nosotros podemos amarnos, ese amor va a impedir que yo sea alguien egoísta. Y el amor debe decir, como no lo puse acá, pero Hebreos nos dice que cada uno se considere al otro como estímulo de amor, para estimularnos en amor. Y es que es importante entonces, hermanos, que procuremos nosotros, a través de obedecer la palabra, a través de escudriñar las Escrituras, entender que el ser egoísta es algo que muchas veces está enraizado fuertemente en nosotros. Podemos identificarnos si somos egoístas cuando nosotros buscamos solamente nuestros propios intereses y ante ver ciertas situaciones, enterarnos de ciertas situaciones de alguien más, nos preguntamos muchas veces cómo esto me afecta, cómo esto me beneficia a mí. Pero es importante que entendamos que solamente en Cristo Jesús podemos dejar de ser egoístas. Vemos el ejemplo en Jesús, que siendo en forma de Dios, vino a ser semejante a nosotros. Vino a cumplir los deseos del Padre y también nuestros intereses de salvación. Así como Cristo, así debemos de nosotros poner nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. La única manera para dejar de ser egoístas es centrarnos en la palabra, en Cristo, en el Evangelio, porque nos va a llevar a entender correctamente que debemos de vivir en humildad, reconociendo nuestra posición de manera correcta en Cristo Jesús. Y de esta manera no ser egoístas. Vamos a orar.